Bien, estamos de vuelta en este espacio de Piedra con Aleta por Cool Channel. Enrique Guillén y Emeterio Gómez. Estábamos hablando, del programa de hoy está dedicado a esa pretensión del presidente Chávez de asumir el pensamiento de Nietzsche y concretamente la noción de el eterno retorno, que es tal vez, yo diría sin ningún tal vez, que es la noción fundamental de la filosofía nietzscheana. El presidente Chávez, en un esfuerzo por enfrentar su enfermedad y por enfrentar el evidente fracaso de su proyecto político, porque eso para mí es lo que está operando en el fondo de esta declaración de Chávez como nietzscheano, la comprensión a raíz de su enfermedad del fracaso total de su proyecto político, no por su enfermedad, sino por lo absurdo que es la idea marxista comunista. Entonces decíamos en el espacio anterior que el presidente Chávez se ha declarado marxista, es decir, comunista, y ahora se nos declara nietzscheano. Hay que reflexionar un poquito sobre estos dos personajes, Marx y Nietzsche, que, como decía en el espacio anterior, vivieron contemporáneamente, pero son, en el plano de sus ideas, radicalmente antitéticos. En ese sentido, Enrique, yo creo que valdría la pena reforzar un poco esa conexión. Sí, totalmente, Emeterio. Aquí hay una cuestión clara. Marx es el materialista más grande que hay en la vida, pues el marxismo crea una ficción sobre de dónde se produce la renta, y de paso dice, bueno, queda plata, los medios de producción, vamos a apoderarnos de los medios de producción. O sea, no hay nada más material que todo un castillo construido de una ideología para molestar al trabajador y que se vaya por la fuerza, por la protesta, a buscar apoderarse del medio de producción, descalificando toda la creatividad y todo el ingenio que pueda tener el emprendedor. Entonces ahí yo creo que son cosas totalmente excluyentes. Mientras que el eterno retorno tiene un matiz espiritual evidente, el marxismo está totalmente anclado en el materialismo más bajo, en el cálculo más despiadado y en la búsqueda de la utilidad de manera más directa, ¿no? Pero nosotros como nación, quiero llamar la atención ante el proceso espiritual, ya que tenemos los venezolanos, veníamos del proceso espiritual del presidente Chávez, tenemos el ejemplo de lo que pasó recientemente en la Copa América con la selección de fútbol la Vinotinto, un equipo de fútbol que tiene un trabajo de una década desde Richard Páez, con unos muchachos, una generación de atletas de primera línea, totalmente concentrados, trabajando, abocados, y con una conjunción de equipo lograron un resultado inesperado y muy valioso para el país y para todos. ¿Qué pasa entre esa invocación que hace el presidente de la espiritualidad cuando él gana en el 98, cautivando a un público, estimulando aquello que es que un grupo, un conglomerado social piense que lo imposible se puede hacer posible? Y entonces creen en una suerte de deidad, en una suerte de iluminado, y depositan en él, más allá de sus retos propios y privados, esa configuración. No es eso una espiritualidad retrógrada, ya pasada de moda. La nueva espiritualidad no es la espiritualidad nietzscheana, donde el hombre acepta sus limitaciones, sabe que tiene un periodo de vida limitado y que con eso juega y con eso trata de hacer lo que va correspondiendo con su propia esencia, o con su propia identidad, o con su propio propósito de sentido en la vida. Sí, mira, creo que aciertas exactamente donde es el centro de la cuestión. Por eso mi interés en conectar Marx con Nietzsche, porque a pesar de que los dos viven casi en el mismo periodo, en todo caso, cuando sus obras fundamentales son publicadas, los dos están en la misma época de la vida. Entonces esa coincidencia de los dos en el tiempo pareciera ocultar lo que tú destacas, que es el verdadero gran problema, el cómo Marx, como filósofo, como pensador, está mirando hacia el pasado, está mirando a la situación política de un país que pueda permitir transformar a la sociedad capitalista en sociedad comunista, en tanto que Nietzsche está pensando y está poniendo el énfasis en la cuestión espiritual del ser humano, en la dificultad espiritual del ser humano para enfrentar
los elementos terriblemente negativos de la vida para enfrentar el reto que es la vida humana, y cómo ese reto, esa dificultad de la vida humana, solo se puede, a eso solo se le puede responder desde la esfera espiritual, desde la dimensión y la capacidad que tiene el ser humano para crecer espiritualmente, y no, como pretendió Marx, desde un cambio en la forma de organizarse la sociedad, un cambio que por lo demás resultó absolutamente inviable, el cambio del capitalismo al comunismo. Eso resultó absolutamente inviable, hundió a la mitad de la humanidad, a la Unión Soviética, a China comunista, a la pobre Cuba, que tiene 50 años padeciendo su propia destrucción. Eso es producto del marxismo. En cambio ahora, tal como tú dices, la espiritualidad que se avecina, que se presume para el siglo XXI, está muy centrada, muy conectada con la espiritualidad nietzscheana, porque pone el énfasis donde hay que ponerlo, en el ser humano como tal, capaz de enfrentar su propio destino, su propia dificultad. Y aventurándonos un poco, Emeterio, ¿qué crees tú que el pueblo venezolano, ante un proceso electoral desde el 2012, pueda asimilar esa gran contradicción que estamos hablando entre una espiritualidad donde el ser humano se reconoce como alma sensible que tiene que enfrentar la existencia con lo bueno y con lo malo, con ese otro principio de Nietzsche del amor fati, o vamos a seguir viendo al pasado esperando que venga un Mesías a resolver los problemas existenciales por nosotros? ¿Qué puede este mensaje va a calar a la sociedad venezolana? Media palabrita sobre la noción que empleaste del amor fati, que vale la pena aclarar a nuestra audiencia. Es otro concepto fundamental de Nietzsche, que es un poco la aceptación del destino, es el conformarse con lo que el destino nos proporciona. Y yo creo que tu planteamiento ahí va al centro del problema, y creo que vale la pena empezar a concluir el programa con eso, porque lo que va a pasar en el 2012 y lo que va a pasar con las ilusiones del pueblo venezolano van a depender, en mi opinión, de lo que la oposición pueda ofrecer frente al discurso entusiasta e iluso del presidente Chávez, y en ese sentido la oposición venezolana necesita un mensaje espiritual, necesita un mensaje centrado en la ética y no simplemente en las cuestiones políticas y sociales. Si quieres cerrar el programa. No, yo creo que hemos tocado esto, hemos dilucidado un poco el tema del eterno retorno. No es fácil estos conceptos, los invitamos a que lean a través de internet, a través de una investigación sobre este principio, un principio espiritual que reta a la humanidad para el siglo XXI. En ese reto posmoderno está Venezuela no se escapa de esto, es algo que está por construirse, que no se ha todavía enarbolado como un esquema de manera total. Y bueno, esperemos que nuestra dirigencia política, nuestras líderes en todas las esferas comunales, gobernadores, alcaldes, se monten en esta ola, porque es un proceso bastante interesante para nosotros como país. Gracias por su atención. Emeterio Gómez, Enrique Guillén, en Piedra con Aletas, lo humano en términos sencillos. Los esperamos en una próxima oportunidad.